Señor Leandro Santoro, bienvenido. ¿Cómo anda? Tanto tiempo, Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, lo primero, hoy estuvimos gran parte del programa ocupándonos de el viaje de Mauricio Macri. No quería dejar de escucharte sobre la cuestión. Bueno, ¿Qué reflexión te La genera? reflexión es que está claro que sus intereses personales pasan por cualquier lado, menos por tratar de contener a su pueblo, ¿no? Me parece que en momentos como este, los líderes, incluso aunque sean líderes de derecha, están obligados también a tratar de funcionar como referencias, como espacios de contención. Y me parece que Macri está priorizando su situación personal por sobre su responsabilidad política. No me llama la atención porque, de hecho, cuando dejó de ser presidente, sacó de su bio de Twitter su condición de expresidente de la Nación para poner que era hincha de Boca. Impensable que una persona se presente frente al mundo como un particular. Él no es un particular. Es un referente de un espacio de la sociedad muy importante y me parece que está actuando de manera individualista tal cual gobernó. Nosotros especulamos mucho desde el punto de vista político y demás, de su situación judicial, pero en el fondo también nos olvidamos que una de las actividades favoritas de Mauricio Macri son las vacaciones, claro, ¿no es cierto? Lo hacía durante su época de presidente, el presidente que más vacaciones se tomó en la historia. Bueno, ¿cómo lo va a hacer ahora? Claro, es que uno tiene la sensación que un expresidente es algo más que un individuo común, ¿no? Tiene una responsabilidad con el Estado, con su pueblo, con la gente que lo votó, con la gente que cree en él, y uno supone que todos los expresidentes actúan de la misma manera. Mira, me cuesta imaginarme algún otro expresidente que actúe de manera tan liberal, tan fría y tan desapasionada en relación a sus compromisos sociales como el caso del expresidente Macri. Pero bueno, habla también de un modelo, ¿no? Si te fijas, el regreso a la democracia acá es muy atípico el perfil con el que Macri ha ejercido la presidencia y con el que está ejerciendo la expresidencia, claro, digamos. Sí. No lo hizo Alfonsín, no lo hizo Menem, no lo hizo De la Rúa, no lo hizo Duhalde, no lo hizo Kirchner y muchísimo menos lo hizo Cristina Fernández. Da la sensación que él trabajó de presidente. Claro. ¿No? Pero que no Que termina. después ya se desapegó. Se desentendió de esa situación y bueno, nada. Y creo que además sus compañeros Terminó el contrato. de espacio político, claro, terminó el contrato. Sus compañeros de espacio político me parece que se la están cobrando también, porque esa irresponsabilidad se nota cuando hablas en off con ellos, ¿no? Cuando le preguntás a los del PRO qué onda con Macri, y no es un tipo que haya generado lazos de solidaridad o de afecto, como sí por ahí generaron otros dirigentes del PRO. Sí. Como en el caso de Macri no se da. Bueno, ¿alguna pregunta para Leandro No, o Mariano? vinculado, yo sí, como quieran. No, Sí, yo. que quiera. No, vinculado sobre todo a la discusión esta que se da dentro de... dos preguntas que van contigo. A la reforma judicial. Uno, ¿momento para reforma judicial o momento para reforma judicial y alguna luz al final del túnel, usando las palabras de una ex vicepresidenta, desde el punto de vista económico? Y en virtud de eso, ¿qué te han parecido las reacciones de la oposición ante el anuncio del presidente de la República? Mira, creo que en la Argentina opera un bloque de poder que está compuesto por un sector importante del Poder Judicial, un sector importante de los medios hegemónicos de comunicación, un sector importante de la política, básicamente Cambiemos, e incluso algún sector de los servicios de inteligencia como mano de obra desocupada. Ese bloque de poder se da de alguna manera sinergia cada vez que opera sobre la realidad política. Entonces, todo lo que tenga que ver con desbaratar el status quo, todo lo que tenga que ver con transparentar las relaciones de poder, todo lo que tenga que ver con darle más poder a la ciudadanía y menos poder a las corporaciones, a mí me parece bien. Siempre es tiempo para hacer eso. No hay que entender esto solamente como la necesidad de un abogado que está ejerciendo la presidencia de cumplir con su misión. Hay que entenderlo como la necesidad de un cuadro político que sabe que para avanzar en reformas estructurales se necesita poner luz en los lugares donde la democracia hace mucho tiempo había puesto sombras. Y yo creo que en esa dirección va Alberto cuando dice, muchachos, es incomprensible que ustedes luchen contra la impunidad defendiendo a Comodoro Pi. Es incomprensible. También es injustificable que sigamos sosteniendo que en la Argentina hay Estado de Derecho y todos sabemos que los jueces son empleados del poder de turno. E incluso a veces son empleados del poder permanente, como es el caso de muchos de ellos que responden a los poderes fácticos. Y como él está dispuesto a desbaratar esos núcleos donde históricamente se han reproducido las prácticas de toda la vida, de la impunidad, del privilegio, de la corrupción, agarra y dice, muchachos, a partir de ahora, chicas y muchachos, a partir de ahora vamos a transparentar la justicia, vamos a poner luz sobre este criptopoder y nos vamos a animar a hacer lo que muchas veces dijimos que había que hacer, pero no teníamos la fuerza suficiente. Ahora, es dar por terminado un modelo de impunidad. Pero desde ese bloque que vos definís también, te contestan, todo esto se hace con un único objetivo, que Cristina tenga impunidad.
Ese es el único argumento, tampoco explica muy bien cómo se llega a eso, pero ese es el único argumento que viene de ese lado. Sí, es que, a ver, está claro, ¿Qué hagamos lo que contestás hagamos. vos? ¿Qué Nosotros contestás vamos a plantear la reforma impositiva, la reforma tributaria, y no va a faltar alguno que diga, están haciendo esto para que Cristina pague menos impuestos. Porque la culpa de todo es de Cristina y todo lo que hacemos está orientado a garantizar la impunidad y el bienestar de ella, nada más. Me parece que es tan infantil el argumento que no le prende a la sociedad. Está claro, a ver, está claro que estos tipos han construido su propia identidad diciendo que no eran lo que ellos identificaron que era el populismo, ¿no? Y la pusieron a Cristina como la jefa del populismo en la Argentina. Entonces, ellos no son eso. Entonces, cualquier cosa que hagamos nosotros, los que estamos de este lado, los que supuestamente somos los feos, sucios y malos, está sospechado de corrupción, sospechado de manipulación, todo. Vos fijate lo loco de esta historia. Recién Iván me preguntaba qué opino de la reacción de la oposición. La oposición se manifestó en contra del proyecto antes de leerlo, con total naturalidad. Y poniendo el foco en una supuesta ampliación de los que todavía no se dio. De la Corte que todavía no se dio. Santoro, yo quería por un segundo ir al siguiente foco. Entiendo que hay una intención declamada de parte del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, de abordar reformas estructurales. Entiendo que la base de sustentación política del Presidente lo acompaña en esa iniciativa. ¿Por qué deberíamos pensar que en este caso la reforma judicial va a tener un destino distinto o va a tener un camino más concreto que lo de Vicentín, que arrancó como expropiación y probablemente termine como una intervención a medias, lo de otras iniciativas que hubo en su momento, de las cuales el gobierno había hecho una virtual épica y que terminaron, la verdad que en algunos casos, en una desilusión? Es decir, falta probablemente de parte del gobierno responder a esa base de sustentación política a la cual le dijo, nosotros vamos detrás de estas corporaciones, vamos a cambiar el statu quo, pero la verdad que no se está viendo demasiado. Uno entiende la pandemia como condicionante severo de la política, pero la verdad que para el caso no deberían hacerse tantos anuncios porque después vienen las desilusiones. Claro, yo quería enganchar una pregunta ahí. ¿Sería el momento cierto, correcto, para proponer una reforma de esta magnitud en el momento en que la pandemia está creciendo y que quizás haya un movimiento ahí como de anticuarentena, de promover la impopularidad del presidente? No, justamente en este momento pareciera que ninguna reforma es importante. Lo que pasa es que nosotros no podemos aceptar ese diagnóstico. Si fuera por el momento político, o por el momento social, o por el momento epidemiológico, lo único que podríamos hacer es hacer lo que estamos haciendo y nada más. Y la verdad que a nosotros nos votaron para transformar la realidad. Vos me preguntabas si tenemos certeza de que esto termine bien. No, en la Argentina no hay certeza de nada, hay que pelear. No, digo, de acometerlo hasta el final. Pensaba también un ejemplo que se me había pasado, el tema de la imposición a las grandes fortunas para que hagan su aporte. Sí, pero nosotros no renunciamos a la imposición a las grandes fortunas. Van 4 meses de pandemia y todavía... Sí, por supuesto, pero no renunciamos. Pero déjame terminar la idea. Siempre se habló del impuesto a las grandes fortunas, que estamos todos deseosos de discutirlo, que iba a ser post-arreglo, post-default. Sí. Y lo que se está corriendo no es la presentación del impuesto, sino lo que se está corriendo es el acuerdo o el default. Y van de la mano. Pero acá Mariano manifiesta cierta desilusión, ¿no es cierto? No, a mí me parece, yo tiendo a creer que aunque el apoyo que tiene el presidente, según muchas encuestas de su base de sustentación política, se mantiene incluso de quienes no lo votaron, me parece que hay una cierta afectación para aquellas personas que probablemente con una idea más cristinista del Frente de Todos esperaban una reformulación de las estructuras, una búsqueda, una vuelta a la ley de medios. Fuerte, ¿no? Algo más fuerte, si vos yo creo que ahí hay que calibrar. Sobre todo porque hubo anuncios. Quiero decir, si no hubiera habido anuncios, bueno, no habría esa distancia entre el anuncio y la no concreción. Yo creo que nosotros tenemos que calibrar las expectativas y las aspiraciones en un contexto de pandemia. No podemos mantener las mismas expectativas y las mismas aspiraciones que teníamos en la prepandemia que ahora. ¿Por qué? No solamente porque la gente está en cuarentenada, sino porque la capacidad financiera del Estado está muy menguada. Nosotros, la gente nos votó, en síntesis, para garantizar la justicia social. Y la justicia social implica crecimiento con distribución de la riqueza. Y en este contexto donde la economía mundial se desploma, donde estamos en una recesión de arrastre y donde para colmo, como te decía recién Iván, se está renegociando la deuda externa con toda la dificultad de que eso significa, hacer peronismo se está complicando. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes a la hora de administrar los recursos que tenemos. Yo creo que no se valora en su justa dimensión el esfuerzo fiscal que significa haber duplicado el gasto público en 2 meses para garantizar que 11 millones de personas estén cubiertas por la IFE y la ATP.
Eso es algo que seguramente las corporaciones y los grupos de poder no ven con buenos ojos, porque están todo el tiempo inflando la idea de que guarda con la emisión porque viene la hiperinflación, y la verdad, por otro lado, le decís, sí, bueno, ¿y qué hacemos con la sociedad? Porque si explota, no te dicen nada, que es lo mismo que decir te repriman. El debate de fondo hoy en la sociedad argentina es este. Y Alberto, tarjeta alimentar, medicamento gratis, suspensión de despido, suspensión de expulsión de los inquilinos, congelamiento de tarifa. Ahora, todo esto que se está haciendo, esto me parece que es la clave de lo que hay que entender, se da en una suerte de redefinición constante de las correlaciones de fuerza. Quien piensa que vos ganaste poder cuando ganaste o cuando asumiste el 10 de diciembre la elección y ese poder se mantiene estable hasta la próxima elección, no sabe cómo funcionan las democracias modernas. No, totalmente. Nosotros tenemos que construir poder mientras ejecutamos el poder que tenemos para garantizar que la sociedad no se caiga, y al mismo tiempo estamos obligados a dar debates en el marco de la sociedad para que la sociedad acompañe este tipo de proyectos. Si nosotros no militamos y dejamos solamente en una suerte de democracia delegativa que los funcionarios lleven adelante sus compromisos electorales, no entendemos lo que está pasando hoy en América Latina. En América Latina el poder del Estado es poco poder. Si no se le agrega poder social, si no se le agrega organización, conciencia y fundamentalmente creatividad, lamentablemente vamos a sentir que todos los gobiernos se parecen. Entonces, acá lo que hay que hacer es entender que hay que empoderar políticamente al gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, que hay que aumentar el nivel de conciencia, que hay que reorientar la discusión hacia los verdaderos objetivos que nosotros tenemos y que hay que ir administrando con inteligencia el pragmatismo. Yo decía en el programa del Gato, la jugada nuestra es pragmatismo e idealismo. ¿Cuándo subimos la cuota de idealismo? ¿Cuándo subimos la cuota de pragmatismo? ¿Cuándo entra la sensibilidad? ¿Cuándo entra la inteligencia? ¿Cuándo hay que reclamar gestión? ¿Cuándo hay que esperar porque nos están atacando y la derecha como opera también construye sentido? Eso requiere un movimiento inteligente para lo cual nosotros tenemos que estar preparados. Quisiera una reflexión de Leandro ya para terminar sobre el tema del COVID-19, también el tema económico que creo que está jugando en la cabeza de las autoridades que ahora están decidiendo cómo seguimos, ¿no? Nos tenemos que cuidar. Me parece que una de las consecuencias de tantos días de encierro es que le perdimos miedo al virus. Yo mismo me cuido menos de lo que me cuidaba antes. Y es un problema porque cuando naturalizás que vivís en esta situación, a veces bajás los brazos y podés generar una situación de imprudencia que te puede llevar a contagiar a personas que tal vez no pueden enfrentar la situación como la puede enfrentar uno. Y lo digo en primera persona porque creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Ahora nos vamos a meter en ese tema desde Olivos, pero te quiero preguntar qué se viene en la economía. Mirá, la discusión más importante acá, y te pedía un minuto para cerrar esta idea en relación a lo que me decía Martín, el gobierno argentino está haciendo un esfuerzo enorme en términos fiscales para garantizar que la ayuda le llegue a todos. Estamos con la ética del cuidado, tratando de que ningún argentino o ninguna argentina quede fuera del sistema. Ahora, este esfuerzo se hace en el marco de una región que no tiene líderes que acompañen estas posiciones, en el marco de un punto de partida terrible por la recesión, la inflación y el déficit fiscal heredado, y con muy poco margen para poder hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. O sea, la verdad que hemos ensanchado el margen de lo posible enormemente. Lo único que te decía recién es que me parece que es importante valorar este esfuerzo, básicamente porque este esfuerzo lo hemos logrado a partir de que logramos cambiar la matriz en la Argentina. Ya no es el sálvese quien puede y la meritocracia, es la cultura de la solidaridad y la cultura del esfuerzo compartido. Gracias, Leandro. Gracias.